Recording in progress. Buenos días. Sí, sí, claro que sí. Muy buenos días. Muy buenos días. El día de hoy iniciamos la sesión con el tema abordaje interdisciplinario de defectos congénitos del sistema nervioso central. Van a presentar la doctora Luisa Fernanda Mariscal Mendizábal, el doctor David Islas García, la doctora Cintia Dicter Sarfati, perdón, y el doctor Alejandro Frade García. Son las 7 de la mañana, entonces pedimos que se inicie la sesión. No sé si se escuchó. Les pido se inicie, por favor. Hola, buen día. Mucho gusto a los que estén conectados tanto en línea como o presencialmente en Santa Fe. Soy Luisa Fernanda Mariscal Mendizábal, soy médico genetista y el día de hoy me toca coordinar y presentar la sesión de hoy, abordaje interdisciplinario de defectos congénitos del sistema nervioso central. Tengo el gusto de que me acompañe el doctor Islas García, neurólogo pediatra, perdón, la doctora Cintia Dicter, ginecobstetra,
y nos iba a acompañar el doctor Alejandro Frade, que es neonatólogo, pero tiene un bebé delicado, entonces no se va a poder conectar. Pero bueno, la idea del abordaje... ¿Perdón? Ok, gracias. La idea de la sesión de hoy es platicar un poquito, sí, del abordaje de defectos congénitos del sistema nervioso central, pero aplicados a un caso clínico. Vamos a usar un ejemplo de un caso que se detectó en la etapa prenatal y que ha continuado el abordaje hasta ahorita. Y lo que vamos a hacer es irlo desglosando poco a poquito. Primero nos van a contar la parte prenatal o ginecológica del caso. El doctor David nos va a contar un poco justo el abordaje neurológico que se hizo tanto pre como postnatal, y yo les voy a platicar un poco del abordaje genético que se hace con los defectos congénitos aplicado también a este caso. Entonces, no ha llegado, bueno, ya estaba aquí la doctora Cintia, me dijo que se estaba estacionando, espero que llegue pronto, pero, aquí está. Hola, buenos días. Una respiradita más. A ver cómo le va así. Ok, hola, buen día. Hoy vamos a presentar una sesión multidisciplinaria del abordaje de defectos congénitos del sistema nervioso central. Yo soy la doctora Cintia Dicter, soy ginecóloga. Yo les presento a la paciente. Es una paciente femenino de 30 años, residente de Ciudad de México, casada, dedicada al hogar, de religión judía, de nacionalidad mexicana. Tiene una alimentación adecuada, una actividad física de 3 a 7 días de la semana y únicamente de inmunizaciones en el embarazo. Estuvo inmunizada con DPT. Les puse lo que era relevante para el caso para no tardarnos demasiado. Ella tuvo menarca a los 12 años, ciclos menstruales regulares, el 28/5, y su última menstruación en ese momento fue el 5 de diciembre de 2023. Tenía una fecha probable de parto el 12 de septiembre del 2024. Es una paciente gesta 2, actualmente para 2. En su momento en el para 1 fue un embarazo normal, sin complicaciones, y también un parto eutrófico sin complicaciones. Fue un niño que actualmente, Luisa les explicará más, pero es de talla baja y con retraso motor. El embarazo fue actual, bueno, el que estamos discutiendo, fue un embarazo espontáneo, normoevolutivo. Lo único relevante aquí es que la paciente tenía depresión y estaba tratada con sertralina como antidepresivo durante todo el embarazo. Se realizaron varios estudios, entre ellos ultrasonidos. Aquí el relevante TORCH lo tuvimos negativo, y los estudios como laboratorios de control de todo el embarazo, tamiz de glucosa, cultivo vaginal, todo negativo. Como estudios de abordaje prenatal, le hicimos NIPT o DNA fetal a la paciente. Esto ya lo hacemos prácticamente en todas las pacientes, que es un estudio que nos da un 99%, ¿no?, de sensibilidad para ver cromosomopatías. Entonces sale de bajo riesgo. Y después hicimos varios ultrasonidos. Tenemos el ultrasonido de primer trimestre, que nos sale completamente normal. Toda la parte cromosómica también sale de bajo riesgo, ¿ok? Esta es una imagen de la integridad de cerebro y cráneo que tenemos el primer trimestre, donde todo se ve normal. Después hacemos un estructural en segundo trimestre, en la semana 22, en donde empezamos a notar que el feto se está quedando un poco más chico de lo normal, y entonces empezamos a darle un abordaje un poco más cercano. Vuelvo a mostrarles cómo se ve la estructura del cerebro y todo se veía relativamente normal. Después hacemos un tercer trimestre temprano por estas dudas que teníamos de una probable restricción de crecimiento temprana, no severa, pero decidimos hacer un tercer trimestre más temprano de lo normal. Y lo que llama la atención es que el cerebelo se ve 2 semanas más chicas, con una cisterna magna dentro de parámetros normales de 9 milímetros. Debido a que las estructuras cerebrales no pueden presentar cambios durante el tercer trimestre, se sugiere que hagamos un seguimiento de este diámetro transcerebelar. El resto del cerebro se ve normal, o también se sugiere en ese momento hacer una resonancia magnética.
Lo que decidimos en conjunto fue hacer, esta es una imagen ya de tercer trimestre, 31 semanas, como si ya vemos disminuido las medidas. Aquí tenemos el video. Decidimos sí realizar la resonancia magnética para tener más información y entender qué es lo que estaba sucediendo. Y lo que se encuentra en esa resonancia magnética de la paciente con el bebé inútero es un diámetro transcerebral de 30.4 milímetros, lo cual nos da para esa edad gestacional una medida que está por abajo del percentil 5 de la edad gestacional en ese plano coronal, y eso pues ya llama la atención. El resto de las estructuras cerebrales las vemos dentro de parámetros normales. ¿Ok? La paciente en ese momento se le sugiere ir a neurología pediátrica, empezar a hablar con un genetista para entender un poco más cuáles eran las posibles implicaciones para este niño. Ella, un poco en la parte de negación, decide buscar a otro materno fetal, se va con otro materno fetal y este materno fetal nos pone que el estudio estructural está sin alteraciones y que tiene una morfología y una medición del cerebelo y cisterna magna acordes a la edad. O sea, nos cambia todo el diagnóstico, cosa que pues no, obviamente nos hace ruido y seguimos empujando para que la paciente tenga un abordaje tanto genético como con un neurólogo pediatra. El trabajo de parto es sin complicaciones, la paciente tiene un trabajo de parto espontáneo en la semana 39, ya con 4 centímetros, avanza muy rápido, de hecho, por ser una gesta 2:1, tiene un parto normal en una silla maya, sin mayor complicación, tuvo un desgarro de primer grado y sangró 200 mililitros. Tuvimos como producto un recién nacido masculino de 2 kilos 730 gramos, con 50 centímetros, con un Apgar de 8.9 y un Silverman de 1. Ella, al revisar cavidad uterina y todo lo que tiene que ver con la parte ginecológica, todo normal. Le hacen una resonancia magnética al bebé en cuanto nace, que esto ya se los va a explicar un poquito más el doctor Islas. Aquí dejo los hallazgos y por mi parte la paciente se va de alta los 2 días sin complicaciones. Lo único que recalco es que la micrognatia del bebé era tan evidente que no se puede continuar con la lactancia materna porque el bebé no puede tener un adecuado agarre. Entonces decidimos en ese momento cortar la lactancia. Gracias. Buenos días. Continuando con el caso clínico, en donde estamos abordando los que son los defectos congénitos del sistema nervioso central, tenemos que conocer cuáles son estos, por qué sospechamos, cuál es la incidencia que se encuentra de los mismos. Entonces, las anomalías congénitas del sistema nervioso central son defectos de nacimiento de la estructura física del cerebro o la médula que se producen durante el crecimiento intrauterino del feto. Aquí hubo ya un dato de alarma, una bandera roja, donde hubo una discrepancia en la medición del cerebelo. Muchas veces encontramos los percentiles limítrofes, bajos, pero que de alguna forma nos tiene que alertar. Finalmente ya hubo una evaluación donde venía un desarrollo favorable y hubo una alerta de una restricción del crecimiento intrauterino aunado a un hallazgo del tamaño cerebelar o puede ser de otra estructura del sistema nervioso central. Es un foco rojo que necesitamos darle seguimiento, sobre todo si no hay ningún antecedente familiar, más allá si lo existe en alguno de los casos, bueno, tendremos que poner más atención en esto. En términos general, comprende una amplia gama de trastornos, enfermedades desde anomalías menores a graves, como la espina bífida, donde la médula no se forma adecuadamente, o cambios en la estructura del cráneo, como la microcefalia. Estas malformaciones van a corresponder a 1/3 de las anomalías fetales y se encuentran en el 75% de los fetos muertos. Se estima una incidencia de 1 por cada 1.000 nacidos vivos y aproximadamente el 10% de estos defectos congénitos de anomalías cerebrales son secundarias a alteraciones cromosómicas, el 20% a factores hereditarios, el 10% a efectos adversos intrauterinos como las infecciones y el 60% no va a tener una causa identificable. Entonces, como nos comentó la doctora Dicker en la presentación del caso, pues no, toda la parte del embarazo inicial, el primer trimestre, todo venía muy bien y simplemente
se cumplió con el protocolo de seguimiento y encontraron un hallazgo y se le dio el seguimiento. Por lo tanto, al momento de solicitar una resonancia magnética durante el embarazo, pues este es un método complementario a la ecografía, ya que hay algunas situaciones donde se escapan algunos detalles finos y por lo tanto se extendió este abordaje. Este va a ser útil para esta valoración fetal que ayuda para establecer el pronóstico y el manejo perinatal, ya que puede detectar anomalías ocultas hasta en el 50% de los casos para determinadas indicaciones. Por lo tanto, también tenemos limitaciones de la misma, de la resonancia magnética. No a todos las pacientes con embarazo se les va a indicar la resonancia magnética. Son la presencia de artefactos. Esto puede también tener interpretaciones erróneas si se realiza en el primer trimestre. Sin embargo, el Colegio Americano de Radiología aprobó la utilidad de la resonancia magnética bajo ciertos casos y valorar riesgo-beneficio a partir del primer trimestre, pero no es lo adecuado y la utilización de gadolinio también está contraindicada por el alto riesgo de nefrotoxicidad que pueda tener en el feto. Esta resonancia generalmente se realiza a partir del segundo trimestre, a partir de la semana 20, como se realizó en este caso, y cuando ya se ha formado el cuerpo calloso. No está aprobado el uso de contraste por lo que ya dijimos, y bueno, tiene numerosas aplicaciones clínicas, siendo las indicaciones más frecuentes la ventriculomegalia simétrica y la genesia de cuerpo calloso. Aquí fue lo de la percentila del cerebelo donde estaba, más lo de la restricción del crecimiento. De tal forma que aquí vemos en este cuadro las diferentes semanas en donde se realiza la resonancia magnética. Como podemos observar, aquí lo toman en consideración a partir de la semana 20. Observamos diferentes planos, este plano axial, este plano sagital y este plano coronal, en donde es evidente en la semana 20 de gestación y es normal encontrar lo que es el cerebro liso, los surcos cerebrales no están bien formados, y conforme van pasando las semanas, como fue el caso que se realizó aproximadamente en esta semana la resonancia magnética de nuestro paciente, ya tendríamos que identificar prácticamente los hemisferios cerebrales bien desarrollados con sus surcos cerebrales también y las estructuras prácticamente completas. Impresionaba en la fosa posterior una medición limítrofe baja del cerebelo. Por lo tanto, esta es la resonancia magnética fetal de nuestro paciente, en donde lo que podemos observar es el desarrollo del cerebro. Aquí vemos este plano sagital donde observamos prácticamente el hemisferio cerebral completo. Difícil identificar si aquí hay alguna alteración del cuerpo calloso, sin embargo, no hay un dato sugerente del mismo. Aquí tenemos una proyección completa donde también podemos observar la columna en todas sus porciones, en donde tampoco observamos ningún defecto, que es de mucha utilidad también, porque hay algunas alteraciones del sistema nervioso central que pudieran estar asociadas también hacia columna y con cerebelo. Aquí la fosa posterior probablemente podríamos decir que está un poco amplia, pero tampoco se identificó como tal. En este plano coronal observamos ambos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo completos, con sus polos temporales sin ningún problema. Y algo importante también es que los ventrículos están bien, no se ve datos de ventriculomegalia, y hacia la parte más inferior el cerebelo impresiona como normal. Tenemos en esta otra proyección, en este plano sagital, aquí sí podemos observar lo que es el tallo cerebral con sus diferentes porciones, mesencéfalo, puente y bulbo, y el cerebelo, aquí sí se ve un poco pequeño, se ve una fosa posterior amplia, no se identifica por completo el cuerpo calloso, el hemisferio cerebral en su porción occipital tampoco, porque la proyección está más centrada en esta porción del tallo cerebral, por lo tanto el foco era más hacia fosa posterior, que sí se ve un poco amplia. Y bueno, pero pues en ese momento teníamos que seguir vigilando. Aquí tenemos otra secuencia y una más donde no vemos ningún otro defecto o anomalía mayor que nosotros podamos alertarnos. Con esta resonancia, bueno, como ya comentó la doctora, los papás empezaron a buscar diferentes opiniones, querían un pronóstico en ese momento, el cual se les comentó que era muy complicado, necesitábamos que naciera este bebé.
Y esta es la resonancia magnética al nacimiento. Se realizó entre el segundo y el tercer día de vida. Entonces observamos ambos hemisferios cerebrales en esta secuencia, en este plano axial que se ve aparentemente normal. Y ya aquí en este plano sagital, topográficamente como marcan en esta línea, tal vez el cuerpo calloso pudiera impresionar un poco adelgazado, pero completo. Y la fosa posterior no es la mejor secuencia porque no está en una posición muy medial para poderla identificar, pero sí vemos que los hemisferios cerebrales no completan hacia lo que es la parte del cráneo, no llenan por completo esta parte, siendo ya que es un bebé de término. Y aquí tampoco vemos malformaciones, los ventrículos están bien. Este es un plano sagital en donde se va acercando la secuencia hacia esta parte que se identifica, y aquí sí observamos un poco la fosa posterior amplia, no alcanza a llenarse, no hay datos de ventriculomegalia. El cuerpo calloso en sus porciones anteriores y mediales se ve de un grosor aproximadamente adecuado, pero hacia regiones posteriores se observa adelgazado, pero está completo. Entonces tenemos estos cambios anatómicos donde se impresiona un cerebelo menor con una fosa posterior amplia y un cuerpo calloso más adelgazado en su porción posterior. El reporte, como ya bien lo comentaron, se observó un aspecto disminuido de volumen córtico subcortical, parieto occipital bilateral y leve en ambos polos posteriores, hipoplasia de segmentos posteriores del cuerpo calloso, como comentamos hace un rato, probables megacisterna magna y un quiste conatal que se encontró ahí como un hallazgo. Este es nuestro pacientito, que en un momento más vamos a abordar la parte genética, en donde pues ya teníamos todo, ¿no? La ecografía, la evolución, la resonancia fetal, la resonancia magnética al nacimiento, y observamos a nuestro bebé en una posición de flexión generalizada, en donde impresiona un tono muscular disminuido generalizado. Observamos cómo la cabecita tiene esta lateralización hacia la derecha y la postura es totalmente en semiflexión con ciertas características dismórficas que se van a comentar más adelante. Esta es una foto lateral, impresiona aquí una implantación baja de pabellón auricular y la postura. Entonces tenemos estos hallazgos y ahora ya con la clínica, en donde tiene un tono muscular disminuido con ciertas características clínicas y en donde, bueno, ahora necesitábamos realizarle el estudio. Por lo tanto, para poder nosotros tratar de englobar e identificar cuáles son las diferentes posibilidades y ante qué nos encontramos, hay diferentes trimestres de donde se van a encontrar los defectos, ya sea en el primer trimestre, en los defectos del cierre del tubo neural, encefalocele o espina bífida; en el segundo trimestre son los defectos de la proliferación y de la migración neuronal, microcefalia, genesia del cuerpo calloso, que este era el foco de atención en este paciente también, y el cerebelo. Y en el tercer trimestre, los defectos en la organización y mielinización neuronal, como hidranencefalia, porencefalia e hidrocefalias, que no tenía nuestro paciente. Y las principales malformaciones desde el punto de vista quirúrgico, los vamos a dividir por órganos, por sistemas piel, cráneo, cerebro. En piel, sinus dérmico, aplasia cutis, malformaciones vasculares, aneurisma cistoideo, sinus pericrani. En el cráneo, en encefalia, defecto óseo congénito, craneosinostosis, malformaciones craneofaciales que no tenía nuestro bebé. Y en el cerebro, pues los encefaloceles, holoprosencefalia y dorsefalias congénitas, quistes congénitos, que encontramos un quiste conatal, pero que no tiene mayor relevancia. Y esto son las malformaciones raquimedulares craneocervicales que podemos encontrar, ya sea anomalías óseas como tal o anomalías del sistema nervioso central, como Arnold-Chiari o siringomielia. Y otras anomalías óseas de las lumbosacras, que bueno, ya son más inferiores, disrafias espinales que no tenía nuestro paciente. Por lo tanto, ¿existe alguna forma de prevenir estos defectos? Tal vez sí. ¿Cuál podría ser uno de estos tres enfoques que se plantean? El primer enfoque a nivel primario es preconcepcional o de ocurrencia, que se va a platicar. Secundario, pesquisas prenatales, y terciario, postnatal o de rehabilitación. El segundo enfoque, nivel primario preconcepcional o basado en opciones reproductivas postconcepcionales, nivel secundario preclínico y terciario o de las manifestaciones clínicas, que es lo que estábamos viendo en nuestro paciente. Una vez que nació, tenemos una hipotonía muscular global
y hay una evaluación de movimientos generales de Prechtel que también estaba disminuidos y que se catalogó como pobre repertorio. Y el tercer enfoque, nivel primario, preconcepcional o de ocurrencia, secundario, se realizan pesquisas prenatales y terciario, postnatal o de rehabilitación, en el cual nos encontramos en este momento con pues avances poco favorables, tiene un tono muscular marcado y bueno, en un momento más nos van a hablar de este abordaje ya en conjunto de la presentación de este paciente. Gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco del abordaje genético de los defectos congénitos. Empezando por este caso, quise ponerles tal cual el árbol genealógico está complejo y no tiene mucha explicación, se los voy a tratar de explicar yo, pero tengo dos, en un árbol genealógico, además de enmarcar las generaciones y enumerar los casos, ponemos una flecha que nos permite identificar nuestro caso índice. Este árbol está compuesto por dos casos índices porque se valoraron en diferentes momentos sin saber que se trataba de una misma familia. Lo que hice fue como juntar los árboles después. Nuestro caso índice está aquí, que lo conocimos de forma prenatal, aunque yo lo conocí en realidad una vez que nació. Antes de eso solo pude platicar un poco con el equipo médico, no tanto con los padres. Al hacer el árbol genealógico podemos ver que me van a tener que creer porque no ocupo o no puse en la foto las indicaciones, pero el papá tiene una hermana que tiene discapacidad intelectual leve moderada, que a su vez tiene 3 hijos y uno de ellos tiene discapacidad intelectual. En ese momento, cuando me lo describieron, me dijeron que era una discapacidad intelectual leve. En realidad es que hoy ya lo conocí la semana pasada y no es una discapacidad intelectual leve, es un paciente que está muy dismorfológico, que sin duda aparenta un cuadro clínico más complejo. Entonces tenemos a esta pareja que tiene 2 hijos. La gesta previa, como nos había contado Cintia, es un bebé, bueno, es un niño que tiene 2 años, actualmente 2 años y medio, que tiene retraso global del neurodesarrollo y talla baja. No tiene dismorfias y no tiene alguna otra cosa que llame la atención. Pero entonces el papá tiene una hermana que tiene discapacidad intelectual leve, con un hijo que tiene discapacidad intelectual moderada severa, con dismorfias importantes. Y a su vez, si nos vamos más para arriba en el árbol, el abuelo paterno tiene discapacidad intelectual leve moderada. Entonces, nada más con este árbol genealógico hay varias cosas que tenemos que empezar a pensar. Ahora, no sabíamos que se trataba del mismo caso inicialmente, o no lo sabía yo, ¿no? Coincidió que yo conocía previamente al paciente, al hijo previo. Entonces, las fotos bueno, en el video que nos enseñó el doctor Islas, pues yo ahora se las voy a describir un poquito más desde la parte dismorfológica. Podemos ver, para empezar, la somatometría. El bebé nació de 2,7 kilos a las 39 semanas. Todavía está dentro de las centilas poblacionales normales o esperadas para la edad gestacional. Sin embargo, la cabeza estaba debajo de la centila 5. Entonces, el bebé tiene microcefalia, además de los defectos congénitos del sistema nervioso. Y podemos ver que tiene unas fisuras palpebrales cortas, que tiene un puente nasal alto y que la nariz es grande, es bulbosa, incluso si lo vemos en el perfil lateral, y prominente. Y la implantación de las fisuras de los pabellones auriculares, trazando una línea a partir de las fisuras palpebrales, podemos ver que efectivamente tiene una implantación baja. Los pabellones auriculares también están ligeramente displásicos y grandes. Y podemos ver lo que tal vez más llama la atención es esta microretrognatia tan importante que tiene nuestro paciente. Sumado a esto tenía pie redundante en cuello, un cuello corto y tenía un tórax ligeramente pequeño, con teletelia. Tenía una pequeña hernia umbilical, que no necesariamente valorable en este momento, una hipotonía importante, generalizada, y las manos, podemos ver manos y pies, en el video se veía tal vez un poco mejor, que son unos dedos largos, tanto de las manos como de los pies, y están un poco espatulados. Creo que tengo aquí en esta imagen se puede ver un poquito mejor. Los dedos son largos, tanto en las manos como en los pies. Explorándolo un poquito más, este bebé no tiene úvula y da la apariencia de que tiene un paladar hendido submucoso. Además de que tiene un rafé en la lengua muy, muy marcado, con la punta de la lengua como bífida. Bueno, no bífida, pero sí está en forma de corazón. O sea, está evidente que tiene como un defecto también a este nivel. Genitales sin alguna otra alteración, en el dorso tampoco, un pequeño hoyuelo presacto y nada más.
Entonces, en ese momento teníamos como datos clínicos microcefalia, hipoplasia de cuerpo calloso, microrretrognatia, ausencia de úvula y estas dismorfias menores que describimos. Como estudios complementarios previos, teníamos un DNA fetal de bajo riesgo para los cromosomas 13, 18, 21 y cromosomas sexuales. Hay que recordar, lo vamos a ver un poquito más adelante, que el tamiz prenatal no invasivo en sangre periférica es una prueba de tamizaje, por lo tanto no es una prueba diagnóstica. Esto de ninguna manera descarta que pueda haber alguna alteración a nivel de estos cromosomas, sin embargo sí nos da una buena sensibilidad para sospechar que pueda o no haber alguna. Pero estamos analizando únicamente 13, 18, 21 y cromosomas sexuales y solamente aneuploidías, es decir, que sobre o falte por completo esos cromosomas. Tenemos además tamiz de primer y segundo trimestre por ultrasonografía, en donde aparentemente no se ve más, y en tercer trimestre donde se detecta esta alteración que nos lleva a la resonancia magnética fetal. Entonces, con estos datos, esta era la imagen que les quería enseñar, pero bueno, recordando que el DNA fetal va a ser simplemente un estudio de tamizaje que nos va a permitir descartar ciertas cosas, pero que sin embargo de ninguna manera es una prueba diagnóstica. Dependiendo del momento en el que estamos haciendo el abordaje prenatal, es qué tipo de estudio invasivo o diagnóstico podemos ofrecer. La realidad es que esta paciente, cuando yo la conozco, ya tiene 33 semanas de gestación. Aquí en realidad no hay un abordaje prenatal que podamos hacer invasivo. Más bien tenemos que tener una conducta expectante, ver el resultado de la imagen de la resonancia magnética fetal y hacer los estudios postnatales. Entonces, si hablamos en general del abordaje de defectos congénitos, sabemos que todos los bebés, el 3% de todos los recién nacidos van a tener un defecto congénito y que si además hacemos una exploración física postnatal, este 3 puede aumentar hasta un 6%. Si abrimos en una gráfica de pastel, pues las causas de estos defectos congénitos, vamos a ver que hay causas de cromosomas, causas monogénicas, que serían las propiamente genéticas, y también otras causas que no tienen que ver con la genética o que, no son que la genética no es lo único que participa, como podría ser la multifactorial. Aunque me gusta esta gráfica, es una gráfica viejita. Actualmente, gracias a que ya hacemos estudios de genética de rutina en la etapa prenatal y postnatal temprana, este 40 a 60% en realidad está más cercano al 30%. El 30% de los defectos congénitos de nacimiento no logran tener una causa genética específica o que la podamos encuadrar en alguno de los otros de esta gráfica de pastel. Si especificamos un poquito más en las que no son genéticas, podemos ver en cuanto a porcentajes, pues enfermedades maternas, enfermedades placentarias o uterinas, químicos o drogas o fármacos, embarazos gemelares, entre otras. Si nos enfocamos en lo que propiamente serían las causas genéticas, tenemos por un lado las monogénicas, que van a estar relacionadas con faltas de ortografía en la secuencia de letras de un gen o pérdidas de una secuencia grande de un gen, ya sea si pensamos en un gen como un libro y que este libro tiene capítulos que son los exones, pues podemos tener pérdidas de capítulos completos, de algunas hojas, de algunas palabras o faltas de ortografía puntuales de alguna letra. Y si lo pensamos a nivel cromosómico, que sería el archivero, ¿no? Pues podemos tener también afecciones en las que sobren cromosomas, falten cromosomas completos o que tengamos cajones de más o de menos en estos cromosomas. Si pensamos en qué estudios hacemos para abordar, no me voy a detener en esto, pero sí quise especificar que cuando pensamos en alteraciones de cromosomas siempre pensamos en cariotipo y sí, sin duda es uno de nuestros principales estudios y es muy importante, pero tiene limitantes y la principal limitante es el tamaño de la pérdida o ganancia de información que podemos ver. Y que además es ojo dependiente, tiene que estar hecho por manos expertas para poder identificar ganancias o pérdidas. Entonces tenemos otro estudio que sigue siendo a nivel citogenética, pero le llamamos citogenética molecular, en donde a través de sondas que se pegan en las diferentes regiones de cada uno de los cromosomas podemos identificar pérdidas o ganancias mucho más pequeñitas que nos permiten incluso conocer en esa región qué genes están involucrados. De ninguna manera puedo hacer diagnóstico de condiciones monogénicas porque no puedo ver faltas de ortografía ni puedo tener mucha más precisión, salvo que se tratara de una lesión que involucrara únicamente un gen y que eso fuera la explicación del cuadro clínico. Pero el microarreglo se utiliza para identificar ganancias o pérdidas de cromosomas que no son identificables por cariotipo. Entonces, hablando de los estudios de neuroimagen que podemos hacer en específico adaptados a este caso, sabemos que una neurosonografía fetal nos va a permitir identificar cosas que no podemos ver haciendo un ultrasonido convencional y que también una resonancia magnética nos va a dar, como había dicho el doctor Islas, datos adicionales desde un 15 hasta un 50% extra de lo que podíamos ver.
¿A todos los pacientes les vamos a hacer este tipo de estudios? No, hay indicaciones específicas, sobre todo cuando tenemos antecedentes familiares de hijos previos o de la familia como tal, cuando tenemos infecciones, cuando tenemos restricciones del crecimiento intrauterino severo, cuando tenemos algún defecto que no tenemos muy claro qué estamos viendo o que queremos ver si hay algo más asociado, tanto para la neurosonografía como para la resonancia magnética. Y les quiero presentar aquí un artículo. Es viejito, vamos a hablar de algo mucho más actual, pero es como un buen primer punto de partida para pensar en alteraciones de sistema nervioso central, algo tan común como alteraciones de fosa posterior o incluso agenesia de cuerpo calloso, tanto completa como parcial, pues la detección o la capacidad diagnóstica que nos dan los diferentes estudios de genética. Estoy hablando aquí únicamente de cariotipo y microarreglo y quiero que vean que incluso en la agenesia parcial tiene un rendimiento mucho más alto. Si esta agenesia de cuerpo calloso está además agregada o asociada con algún otro defecto congénito, este rendimiento aumenta. Y esto es del 2012. O sea, esto es como de los primeros estudios o metaanálisis que se hicieron inicialmente. Entonces, estamos muy acostumbrados a pensar a que si tenemos un defecto congénito aislado o parcial, que lo más probable es que todo vaya bien y que no necesitamos hacer mucho más. Y sí, la mayoría de las veces, el 60% de las veces, no vamos a tener algo más que buscar. Pero en el caso del que sí, ¿qué pasa si nosotros le decimos a esa paciente que no tiene mayor riesgo? Entonces, por eso es tan importante siempre hacer un abordaje multidisciplinario o interdisciplinario. Este es un ejemplo de los resultados de agenesia parcial aquí y completa de cuerpo calloso, en ese momento de los datos de los diagnósticos genéticos cromosómicos que se identificaron, trisomías, de lesiones, inversiones, duplicaciones y otras. Este reporte, este artículo, perdón, es un poco más actual, del 2019, que nos habla justo de la capacidad que tiene de detección el ultrasonido o en la etapa prenatal de efectos congénitos. Y lo que quiero enfatizar aquí es que las alteraciones de cuerpo calloso antes de las 20 semanas son muy difíciles de ver, porque en realidad vamos a estar desarrollando todavía el cuerpo calloso entre la semana 18 y 20. Entonces, para poder tener una diferenciación completa y que podamos identificarlo, pues tiene que ser forzosamente después de la semana 20-22. Entonces, por supuesto que un primer trimestre normal y un segundo trimestre normal no necesariamente implica que el materno fetal o que el radiólogo no lo pudo identificar, sino que a lo mejor efectivamente no se veía. Entonces, con este preámbulo tenemos el resultado de la resonancia magnética. Este fue un resultado preliminar, en donde ya el doctor Islas nos comentó, pero teníamos principalmente esta hipoplasia o agenesia parcial de cuerpo calloso con una megacisterna y una hipoplasia cerebelar leve. Este artículo, que sí ya es mucho más actual, bueno, este todavía es del 2019, pero bueno, es una descripción muy bonita sobre los defectos congénitos del sistema nervioso central, en donde vemos que los defectos de línea media en específico, la agenesia de cuerpo calloso, tanto la parcial como la completa, representa de casi 2 de cada 10,000 recién nacidos vivos. Y que si a esto si seleccionamos a los casos de los recién nacidos donde hay retraso global del neurodesarrollo, vamos a ver que esto va a aumentar hasta 2 a 3% y que la detección de este defecto en ultrasonido segundo trimestre es realmente bajita, ¿no? De 0.3 a 0.07%. Por esto que habíamos dicho, porque la formación se va a dar entre la semana 18 y la 20. Y cuando está asociado, casi entre el 50 y el 85% de las veces, no va a ser aislada, va a estar asociada con algún otro defecto congénito. Y cuando es así, la mayoría de las veces no necesariamente son otros defectos del sistema nervioso central, sino que son fuera del sistema nervioso. Y bueno, yo quise un poco subrayar aquí las dos cosas que teníamos con nuestro paciente. Si nos vamos a la revisión, uno de los libros que usamos como de biografía básica los genetistas es el Human Malformations. Este es el más nuevo que tenemos del 2016, en donde nos habla un poco de la agenesia de cuerpo calloso, tanto parcial como completa. ¿Qué tenemos que buscar o qué otras cosas van a estar asociadas con este defecto congénito y qué estudios podemos hacer y por qué? Y nos pone algunos datos o algunos síndromes asociados. Ahora, esto no quiere decir que estas sean las únicas opciones diagnósticas, simplemente es como un primer abordaje de qué podemos o qué tenemos que hacer después. En este artículo nos ponen esta tablita en donde podemos ver los defectos congénitos que no son del sistema nervioso central más comúnmente asociados y están comparando aquí en la población general versus en la población con agenesia de cuerpo calloso y podemos ver que pues sí es importante la diferencia. Y esta es la lista, los pasados eran los más comunes, pero esta es la lista de todos los defectos congénitos asociados que podemos ver con su porcentaje. Esto fue
en 99 casos de agenesia de cuerpo calloso que se describieron. Es la serie más grande que tenemos. Y bueno, otros datos que podemos encontrar. Este artículo del 2024 nos habla un poco del pronóstico de la agenesia de cuerpo calloso cuando se detecta ya sea pre o postnatal. Y obviamente va a estar principalmente determinada por las anomalías congénitas asociadas. Pero quiero que vean aquí que dentro de los datos clínicos adicionales podemos ver anomalías en paladar, anomalías en extremidades, anomalías renales, corazón, hernias diafragmáticas. Entonces, sin duda, ese es parte del abordaje adicional que se tiene que hacer en este paciente, a pesar de que aparentemente no tuviera alguna otra alteración. Si nos vamos a etiología, esta misma revisión nos propone causas disruptivas, causas malformativas, en donde podemos encontrar infecciones, alteraciones vasculares, teratogénesis, genéticas y no genéticas, y aisladas y asociadas con otras. Y nos pone también aquí un poco mezclado tanto las alteraciones cromosómicas como algunas alteraciones monogénicas. Y en este otro artículo del 2023, que es un poco más el abordaje hacia diagnóstico genético prenatal, nos pone también los factores de riesgo asociados principalmente, que estos podemos saber que sí se descartaron en su momento. El 20% va a ser cromosómico, sin embargo, únicamente el 20%, ¿no? Aquí, si decimos cromosómico, no quiere decir que no sea genético, quiere decir que no estamos valorando todavía genes, sino únicamente cromosomas. Y nos proponen en este artículo que si el cariotipo y el microarreglo está negativo, que entonces lo que sigue es hacer un estudio de exoma. Y nos pone también las principales condiciones, tanto cromosómicas como monogénicas asociadas. Este otro artículo, bastante reciente de este año, justo nos habla de la capacidad diagnóstica que tiene el uso del exoma en los pacientes con agenesia de cuerpo calloso, tanto parcial como completa. Es un metaanálisis y una revisión sistemática. Y lo que nos pone aquí primero es que, de entrada, encontrar una variante patogénica en un gen asociada con agenesia de cuerpo calloso es realmente común, más del 40%. Y si está asociada con anomalías extra sistema nervioso central, pues incluso aumenta un poco más. Entonces, el que sea aislada tampoco descarta, el 37% de los casos aislados tenía también una variante patogénica. Entonces, no porque sea el único defecto congénito, tenemos que ignorarlo o pensar que no pueda tratarse de algo genético. Y bueno, no me voy a tener aquí, pero es la lista de todas las condiciones monogénicas que pueden estar asociadas, que se describieron en ese artículo. Entonces, teniendo ya un poco el abordaje de qué hacemos con defectos congénitos del sistema nervioso central, qué estudios genéticos podemos hacer y los datos clínicos de nuestro paciente, pues tenemos estos mismos datos que ya habíamos visto. Aquí, cuando se solicitó el estudio, el paciente acababa de nacer, se hizo incluso de cordón umbilical el estudio. Todavía no teníamos los resultados de la resonancia magnética final, pero bueno, en ese momento se decidió hacer un exoma completo. El exoma completo tiene indicaciones muy específicas. En la etapa prenatal, un exoma completo lo podemos dividir, puede incluir o no análisis de CNV. CNV quiere decir variante en el número de copias y esto se refiere ya a regiones cromosómicas. Entonces, cuando estamos en una etapa prenatal, un exoma no va a poder hacer un análisis de CNV, sin embargo, en una etapa postnatal sí. Entonces, este bebé ya había nacido y se decidió hacer un exoma con análisis de CNV porque este me iba a permitir identificar tanto alteraciones de cromosomas como de genes con las limitaciones que sabemos que podía tener y porque no tenía defectos congénitos mayores o, bueno, no más de uno. Entonces, se solicitó adicionalmente potenciales evocados auditivos y visuales, ultrasonido renal, una serie ósea y valoraciones por otorrino, por la importante microretornatia y por la úvula, a la ausencia de úvula, valoración por cardiología y por oftalmología, por lo que vimos previamente que son las anomalías congénitas asociadas extrasistema nervioso central más comunes. Y les quiero enseñar el resultado. El resultado del exoma fue positivo. En el exoma se logró identificar que parecía que había ganancia y pérdida en 2 diferentes cromosomas. Sin embargo, sabemos que un exoma no es el estudio de elección para ver ganancias y pérdidas, entonces se hace un microarreglo que nos permitiera confirmar que efectivamente esa ganancia o pérdida estaba ahí y se confirmó. Entonces, el microarreglo identificó esta ganancia y pérdida. La pérdida fue en el cromosoma 6 y la ganancia en el cromosoma 16. La que nos está dando principalmente el cuadro clínico es la pérdida del cromosoma 6. Esto incluso se llama síndrome de lesión 6q terminal y está descrito en la literatura y está bien caracterizado.
y bueno, hay muchos genes involucrados en esa región y la ganancia del cromosoma 16, por lo menos hasta el momento, no se ha visto reportado en la literatura que tenga un cuadro clínico asociado, simplemente está ahí. Ahora, algo muy importante que quiero aclarar aquí es que siempre que en un microarreglo vemos ganancia y pérdida de cromosomas, ya sea del mismo cromosoma o de diferentes cromosomas, estamos obligados a descartar una translocación. Una translocación quiere decir que hay dos cromosomas que intercambiaron información genética en donde se ganó o se perdió durante este intercambio. Entonces, bueno, si hablamos un poquito del síndrome de lesión terminal 6Q y vemos el cuadro clínico, vamos a ver que parece, esto no es mi descripción, esto es lo que dice la literatura, que parece tal cual nuestro paciente, ¿no? Justo tiene microcefalia, la nariz es ancha y prominente, con la punta bulbosa, con las orejas grandes y de implantación baja, una boca característica. Nuestro paciente no tenía particularmente datos en la boca que llamaran mucho la atención, pero bueno, retraso global del neurodesarrollo, que posteriormente va a ser discapacidad intelectual, malformaciones congénitas variables en específicas agregadas, donde la hipotonía es un dato importante y pueden agregarse convulsiones, anomalías en retina y anomalías cerebrales variables. Entonces, esto corresponde con el cuadro clínico de nuestro paciente y nos permite hacer este diagnóstico. Obviamente se hace un cariotipo para ver si lográbamos identificar un rearreglo cromosómico, no se identificó. La duplicación del cromosoma 16 es tan grande que no esperaríamos que no se viera, ¿no? O sea, sí se tendría que haber visto si hubiera involucrado, lo que sí se pudo ver claramente fue la lesión del cromosoma 6 y este fue el reporte del cariotipo. Entonces vemos justo los mismos puntos de ruptura que nos describían en el microarreglo y esto que les puse aquí, ya no le puse el título arriba, pero es el cariotipo de los papás, ¿no? Obviamente, si encontramos en un niño una alteración cromosómica en donde estamos sospechando un rearreglo, pues tenemos que pensar que esto pudiera ser algo que se está heredando, sobre todo por el contexto familiar que teníamos, ¿no? Pero bueno, en los papás no se logró evidenciar, por lo menos no en un cariotipo, un rearreglo entre estos dos cromosomas. ¿Qué pasa con el hermano? El hermano no tiene el mismo cuadro clínico que nuestro paciente o nuestro caso índice, sin embargo, sí es un paciente que tiene retraso en el neurodesarrollo con talla baja asociado a un contexto familiar. Entonces, se hizo un estudio inicial de exoma junto con él, de hecho se mandaron en conjunto porque la mamá sí lo solicitó, y salió negativo, o sea, salió positivo el de nuestro caso índice o el que estamos discutiendo y negativo el de su hermano grande, pero al hacer un microarreglo se identificó también una variante, ¿no? Con ganancia y pérdida, pero en el cromosoma 20, en donde en este paciente no se encontraron alteraciones o CNVs, desbalances en el número de copia en la región que tenía el hermano. Esto es algo que sin duda llama mucho la atención, ¿no? Porque son dos hermanos, tienen cuadros clínicos distintos, pero que tienen un cuadro clínico en donde se están encontrando cosas diferentes. Obviamente esto apenas acaba de llegar a este resultado, apenas estamos en un abordaje, falta complementar, falta ahora hacer un microarreglo en los papás, falta hacer más cosas para poder determinar qué es lo que sigue, pero esta es la importancia de hacer un abordaje integral. El neonatólogo que no nos va a poder ahorita platicar, pero él como pediatra estaba viendo al hermano grande y me lo refirió en su momento. Entonces yo conocí al hermano grande antes de conocer a la mamá embarazada. Entonces por eso como que está un poco como en desorden la historia, pero bueno, hasta aquí vamos. La realidad es que hasta ahorita para el hermano chico no tenemos una conclusión diagnóstica y para la familia todavía no. Aún no podemos decir que esto es algo que no podría repetirse y no puedo saber todavía si alguno de los papás tiene algo que se esté heredando. Ahora ya también conocí al primo, ya también hicimos el estudio en el primo, con él todavía no tenemos resultado, entonces pues tendremos una conclusión más adelante. Pero queríamos utilizar este caso para enfatizar la importancia de un abordaje multidisciplinario en defectos congénitos del sistema nervioso central, incluso cuando son diagnosticados en la etapa prenatal. Si nosotros no usamos herramientas de apoyo con otros especialistas, es muy probable que se nos vayan este tipo de diagnósticos. Y a lo mejor este caso fue ese caso raro en el que todos tenían algo y que fue a lo mejor como más sencillo identificarlo. Pero ¿cuántos casos se nos van por no hacer este abordaje multidisciplinario? Ahora, hacer un abordaje multidisciplinario no quiere decir que a todos los pacientes en todo momento les vamos a hacer todos los estudios. Quiere decir que cuando estamos identificando cosas que nos llaman la atención, pues tenemos que creer en eso y darle seguimiento en conjunto con otros especialistas. Entonces, este artículo es un artículo muy lindo que habla justo de esto, de la importancia de hacer el abordaje multidisciplinario en donde tengan que estar involucrados todo este equipo, ¿no? Y el genetista forma parte muy importante de este abordaje, porque la toma de decisiones de qué estudio se va a hacer y en qué momento es diferente y va a cambiar si es prenatal que si es postnatal y va a cambiar si tiene un estudio previo versus si no lo tiene y va a cambiar dependiendo del contexto familiar. Entonces, si yo uso a mi paciente índice como caso único, es probable que se me vayan otras cosas y que a lo mejor pierda diagnósticos adicionales. Si nosotros hacemos un abordaje multidisciplinario,
pues los estudios a solicitar no van a recaer en una sola persona, sino que lo vamos a hacer en conjunto y es mucho más probable que tengamos un mejor pronóstico familiar, ¿no? Tanto para el paciente como para la familia. Nos va a permitir tomar decisiones a nosotros como equipo médico con mayor tranquilidad y a su vez en conjunto con los padres o con la familia, poder hacer un abordaje familiar y poder dar un asesoramiento que no necesariamente todo se da inicialmente, ¿no? Justo discutía con Cintia este caso hace ratito y decíamos, qué importante es saber dar la información en el momento en el que se necesita, porque no siempre le vamos a dar toda la información al paciente desde el principio, sobre todo si no tenemos claro qué es lo que estamos viendo. Entonces, la información se tiene que ir dosificando de acuerdo a lo que puede y necesita saber el paciente en ese momento, a las preguntas que hace, nunca ocultando información, pero siempre teniendo claro las limitantes que tiene lo que vamos a decir. Entonces, si no hay más que podamos hacer en las 33 semanas, no tiene caso en ese momento empezar a hablar de cosas más complejas, sino más bien hacer lo que toca, ¿no? Vamos a hacer estudios que nos permitan confirmar o descartar si hay algo más, ¿no? Pero ir involucrando al resto de los médicos que puedan participar de forma integral pues en este tipo de intervenciones. Entonces, creo que esto permite, retomando un poco lo que decía el doctor Islas, sobre esta planificación de en primera contactos, o bueno, decía primera planificación, segunda y tercera, ¿no? Dependiendo en qué momento me estoy contando al paciente. Entonces, esta familia justo la podemos dividir. Yo conocí al hijo grande por retraso global del neurodesarrollo y talla baja, en donde se logró hacer un diagnóstico inicial de acidosis tubular renal, que estaba respondiendo correctamente a tratamiento, estaba recuperando neurodesarrollo, y la verdad es que estaba chiquito para todavía poder decir que efectivamente tiene algo más. Ahora, en cuanto se suma a un contexto familiar, en donde este bebé que viene también tiene un defecto congénito y también tiene algo más, pues entonces cambia un poquito la perspectiva de si le hago más caso o no a ese primer caso que teníamos inicialmente, ¿no? Y ahora tenemos un tercero que es el primo. Entonces, creo que hacer estas discusiones interdisciplinarias sin duda enriquece el manejo y la toma de decisiones que podemos hacer y también nos ayuda a aprender sobre cada uno de estos casos qué haríamos diferente o qué haríamos igual o qué más sumaríamos, ¿no? A esto. Entonces, en realidad la siguiente parte de la plática ya era como la integración de la atención primaria que hace el pediatra o el neonatólogo de los defectos congénitos. Me tardé yo mucho más en hablar justo por eso, porque ya el doctor Frade no nos va a poder acompañar, pero justo hablaba de la importancia de que el pediatra esté familiarizado con las opciones diagnósticas, con las opciones de estudios que hay, la diferencia entre uno y otro, para qué se utilizan, cuándo los utilizamos, pero no necesariamente con el objetivo de pedir el estudio, sino de saber a qué especialista pues involucrar en el caso para que en conjunto se tome la decisión de cuál es el estudio que corresponde. Y sin duda esto va a cambiar el pronóstico y la atención que se le da al paciente. El paciente se va a sentir mucho más acompañado, va a tener menos dudas en la toma de decisiones que ellos mismos hagan y dudas del abordaje que está haciendo el paciente, ¿no? No es lo mismo decir, yo tengo todas las respuestas y esto es lo que se va a hacer, a lo estoy discutiendo en conjunto con un equipo multidisciplinario que me va a permitir acompañar el proceso. Ahora, aquí no estoy agregando todavía, porque era parte de lo que se iba a tocar en la plática de Ale, pero sí decía la diapositiva anterior, que es todo el resto del personal médico que no es, o sea, psicólogos, como la parte social, recursos humanos, todo lo que enfermería, todo lo que involucra, ¿no?, al paciente de forma integral. Y qué importante es que todos estén enterados de en qué situación estamos o de qué es lo que está sucediendo con cada paciente. Porque a veces se nos olvida comentarle esto a la enfermera, al anestesiólogo, al que va a nebulizar, porque justo esto puede hacer la diferencia en cómo recibe la noticia un familiar y cómo se acompaña, ¿no? A lo mejor sí escuchó de rebote o a lo mejor le preguntó a la enfermera y la enfermera no sabía, pero no sabía porque no tenía por qué saber, porque nadie se lo dijo, ¿no? O a lo mejor involucrar a recursos humanos para ver de qué otra forma podemos apoyar a la familia para acompañar el proceso. Estoy diciendo esto porque estoy recordando un poco que esta paciente, como nos había dicho Cintia, tenía depresión y estaba viviendo un proceso difícil, no solo del embarazo y del diagnóstico que tenía, sino con su pareja. Entonces, este acompañamiento integral se vuelve todavía más importante en el abordaje de condiciones de este tipo, ¿no? Que a lo mejor en su momento era solo una agenesia de cuerpo calloso parcial, ¿no? Y que eso fue lo que creímos que iba a ser el diagnóstico y la paciente eso es con lo que había caminado. Y acabó siendo algo muchísimo más complejo. Su bebé tiene un síndrome genético por una lesión
que va a tener repercusiones para su vida, ¿no? Y a lo mejor el diagnóstico más temprano no hubiera cambiado nada, porque ya fue a las 30 semanas, ¿no? O sea, no hubiera modificado nada, pero sí tal vez el tener esta sensibilidad de identificar estos casos que vale la pena referir pueden modificar el pronóstico familiar. Y bueno, hasta ahí, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, me parece muy No sé si interesante, tengan en alguna verdad. pregunta para alguno de los doctores ¿Quieren, que participó o alguna otra cosa que quieran comentar. escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, pues primero que nada agradecer profundamente, es un caso muy interesante. Creo, a mí lo que me llama la atención, soy neonatóloga, es de cuando presentan el pedigrí, la cantidad de miembros de la familia que se encuentran con una situación de discapacidad intelectual, lo cual pues es un punto importante, ¿no? El poder ir tejiendo todos estos valores, todos estos elementos, creo que es de suma importancia. Y que el hecho, por ejemplo, de que muchos de ellos están casados y tienen descendencia, pues es importante tener el conocimiento. No quiero decir con esto de ninguna manera que voy a influir o que podemos influir en la toma de decisiones, pero sí en el conocimiento que pueda tener y las repercusiones familiares. Hablamos en este momento también de una parte multidisciplinaria y tenemos que ver que estos niños van a llegar pues a ser adultos y las condiciones que van a requerir en el transcurso de su vida, los riesgos que corren también dentro de la misma, la parte educativa, la parte de todo lo que implica en su entorno social, es un aspecto que pues que tampoco, como bien se mencionó, no se debe olvidar porque va a requerir de mucho manejo, no solamente dejarlos de lado. Ahora, a veces las características dismórficas se pueden tomar pues como factores familiares, ¿no? Nosotros a veces les preguntamos de esos rasgos, dicen, bueno, es que se parece al tío y al primo, entonces lo notan como un rasgo familiar sin necesariamente reconocerlo como dismorfias. Entonces, pues sí quiero agradecer, es muy, muy interesante y a tener la sensibilidad. Y por otro lado, el que hubiese una sospecha prenatal y que los pacientes, puede ser por obvias situaciones, estuvieran un poquito en negación y buscaran una segunda opinión, que es un derecho de todo paciente, pero que esa segunda opinión les diera un diagnóstico completamente diferente. Entonces, esto también me parece delicado con la parte contundente que se tenía si bien manifestaron que antes de las 22 semanas se pueden perder estos casos a nivel ultrasonográfico, pero el que se hubiese marcado dentro de rangos normales, pues también es bastante preocupante, ¿no? Que se esté buscando una segunda opinión y que esta segunda opinión de un diagnóstico completamente normal. Pues creo que sería un punto. No sé si hay preguntas en el auditorio en Santa Fe o en observatorio, alguien que quisiera agregar algo más. Aquí en el auditorio. Pues si no hay nada más que agregar, de veras agradecemos. Sí, Sí, adelante, perdón. adelante, por favor. En el chat, la doctora Mónica Rodríguez, felicidades. En estos casos, sí pensamos en los padres, cómo se aborda la evaluación intelectual cómo se aborda la evaluación intelectual de ellos, porque a veces es difícil abordar este tema en los papás o simplemente nos vamos a buscar a través de estudios genéticos sin tocar el fenotipo intelectual de los padres. Gracias. Sí, sin duda, justo era algo que yo quería comentar, que cómo preguntamos las cosas nos va a ayudar a obtener una respuesta. Obviamente, si yo le pregunto a un paciente, a una pareja, si hay algún antecedente de discapacidad intelectual o retraso en el neurodesarrollo en la familia, la respuesta va a ser no, ¿no? Entonces, porque a menos que se atrevan a decirlo o que sean conscientes de que lo tienen, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso me pasó que una vez que el papá salió del consultorio, la mamá me dijo, doctora, le quiero decir que la hermana de mi esposo tiene discapacidad intelectual y que tiene un hijo con discapacidad intelectual y que estoy seguro que mi suegro tiene discapacidad intelectual. Entonces, ella
no se atrevió en su momento, ¿no?, enfrente de su pareja a decir que esto era una realidad. Y hasta ese momento fue que yo logré obtener esta información. Con todo y que como genetistas preguntamos muy dirigido y cosas muy específicas. No necesariamente decimos discapacidad intelectual. Preguntamos si alguien tuvo dificultad para el lenguaje o que tuvo algún cierto apoyo de terapia de neurodesarrollo, ¿no?, que se recuperó. O sea, como que podemos buscar estrategias para hacer este tipo de preguntas, pero a veces es importante interrogar por separado a los papás, porque a lo mejor alguno de ellos no se va a atrever a decirnos o a darnos esta información hasta que no esté el otro presente. Entonces, encontrar en conjunto y también de forma individual, pues estas estrategias para que nos puedan dar información y apoyarnos de nuestros médicos que colaboran con nosotros, porque, por ejemplo, en este caso específico, pues Cintia sí conocía más a la familia y también me dijo eso, ¿no? En cuanto yo hablé, le dije que había hablado con la familia, ella me dijo, oye, no sé si te dijeron, pero, ¿no? Entonces creo que estar siempre en comunicación hace toda la diferencia. Es justo lo que les iba a platicar, o sea, independientemente de la paciente, yo conozco a la familia de toda la vida y siempre me había parecido sospechoso la parte intelectual, tanto del abuelo como de la prima y tal, y fue algo que sí platicamos. De hecho, ellos tenían, y no se los puse acá, tenían el abordaje israelí que les aborda toda la parte como de, o sea, Sí, que sí. Sí. Esta pareja tenía, la comunidad judía tiene ahorita un programa en el que los apoya para hacer, es un exoma de portadores. Lo que hacen es analizar genes recesivos ligados al X y mitocondriales que puedan estar asociados con enfermedades recesivas o en los que las mujeres puedan ser portadoras sanas. Entonces, es este malamente llamado estudio de compatibilidad genética. Ellos tenían este estudio donde no se había identificado una variante específica que compartieran en algún gen. O sea, este resultado había salido negativo. Pero hay que recordar que genético y hereditario no necesariamente son sinónimos y que a pesar de que tengamos un abordaje genético muy completo, no siempre vamos a llegar a un diagnóstico específico y sobre todo de forma preventiva. Justo lo que quería decir acá es, o sea, la pregunta de los papás era, ¿pero cómo? O sea, teníamos este estudio y además teníamos un NIPT, ¿por qué mi bebé está mal? O sea, si nos hiciste todo, ¿por qué mi bebé está mal? Como que no daban crédito que el bebé estaba mal. Entonces, lo que yo quiero aquí hacer énfasis, que esto también obviamente es mi aprendizaje, siempre ser muy clara en que cuando es un estudio de tamizaje, que hay muchos más estudios donde se puede abordar, pero que obviamente no nos toca ni hacerle cariotipo, ni microarreglos, ni exomas a todas las personas del mundo, porque pues no acabaríamos nunca. Entonces, que aunque estamos tratando de abordar lo más que se puede, al final sí estamos limitados en ciertas cosas. Entonces, creo que aquí es regresar un poco más a la clínica que a tantos estudios, porque probablemente si es una familia que no conocemos, entonces interrogar un poco más, como dijo Luisa Fernanda, de toda la parte intelectual familiar o tener estas preguntas claves que nos puedan llegar a pensar que entonces nos tocaría de forma prenatal sugerirles una consulta genética y ya que sea su decisión si la toman o no, o si deciden hacer extra estudios o no, y que nosotros como médicos de primary care no nos queda nada más, ¿no? Y creo que aquí, gracias Cintia, y creo que agregar que si tenemos duda, pues hacer un equipo multidisciplinario nos ayuda, ¿no? Si ya tenemos dudas si le vamos a pedir o no un estudio, si deberíamos o no, pues le hablo al genetista y le digo, oye, ¿cómo ves este caso? ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos? ¿No? Y tener muy claro los conceptos, porque si como médicos no tenemos claro la diferencia entre congénito y genético, entre genético y hereditario, entre monogénico y cromosómico, entre, ¿no? O sea, todo esto hace que un estudio que era su estudio de compatibilidad genética que les iba a garantizar un hijo sano, pues no era una realidad, más bien era una mala concepción del objetivo del estudio. Entonces, pues bueno, justo hacer un abordaje integral y poder tener un asesoramiento por un médico genetista de los estudios nos permite tener mucha más claridad de qué es lo que sigue o qué toca. Sí, y nada más quería cerrar diciendo como la resistencia de las familias cuando se dice la palabra genética me parece altísima, me parece fortísima y recurren a no, primero Dios todo va a estar bien y gracias a Dios todo va a estar bien, pero creo que es nuestra obligación como hablar un poco más de esta parte genética y que eso no significa siempre una enfermedad, sino una prevención de algo. Por último, un comentario de la doctora Patricia Greter. ¿Hay consanguinidad en la pareja? Es un caso muy interesante donde al parecer se presentan diferentes patologías genéticas en una misma familia. Definitivamente el abordaje multidisciplinario es indispensable. No, no hay consanguinidad. La única consanguinidad que hay es del lado materno, los abuelos sí eran consanguíneos entre ellos, pero ya esta pareja como tal no tiene consanguinidad.
Pues muchas gracias. Gracias. Por esa brillante presentación. Están las cartas de agradecimiento. Adelante. Están las cartas de agradecimiento. Agradecemos la presentación y la próxima sesión ya se llevará Bueno, a cabo hasta el año los espero. próximo, el 7 de enero. Gracias. La próxima Muchas sesión. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Súbete. Sí. De que bla, 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 bla.